¿sí? Y que no se desconcentren, ¿ya? Entonces, el objetivo de hoy día, chiquillos, es conocer las principales características de Grecia, tales como periodos en los cuales se dividió, organización del gobierno y su legado cultural, ¿ya? Periodos de organización, en este caso, o los periodos que se dividió, chiquillos, tiene que ver porque Grecia pasó por ciertos momentos en donde fue gobernado por cierta persona en un determinado momento y luego fue gobernado por otras personas, y cada cierto tiempo en estos gobiernos lo que ocurría eran diferentes cosas, como por ejemplo habían guerras, ¿cierto? Que lo vamos a ver ahora con más detalle, ¿ya? Cada cambio de periodo, ¿cierto? Estaba, en este caso, se daba, chiquillos, principalmente por el cambio de, digamos, entre comillas, de presidente, porque ahí no se les llamaba presidente al que gobernaba, solamente era gobernador, pero es para que acá, como ocurre en la actualidad, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que conocer, chiquillos, es la forma de gobierno de Grecia en esos tiempos. ¿A qué se refiere, chiquillos, con forma de gobierno? Principalmente cómo se organizaban ellos de manera política. Ya cuando hablo de política estoy hablando de que todas estas personas o una sola persona que trabaja para el país y que ellos ven relaciones internacionales con otros países, ¿cierto? Ven algunas leyes del país, ¿cierto? Cómo ordenar el país, ¿sí? Ven diferentes cosas. ¿Y quiénes son los que van a gobernar o van a estar, digamos, en este caso en el poder? Tenemos tres periodos en donde en un momento estaba presente la aristocracia, luego tenemos que estuvo presente la tiranía y finalmente la democracia. ¿Qué cosas nosotros podemos rescatar de acá? Principalmente la democracia, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dice que hoy en día la gran mayoría de los países que existen de nuestro planeta son de carácter democrático, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de democracia, estamos hablando de un país o una región que tiene la posibilidad, digamos, de dar su propia opinión, ¿cierto?, sobre respectos temas, ¿sí? Las leyes o cualquier cosa que se tiene que aplicar dentro de este país o región, ¿cierto? No se aplica de manera tirana o de manera que nadie esté de acuerdo, ¿sí? Lo que se hace es que se pregunta, en ciertos casos de repente se pregunta a la gente, se hacen encuestas, o simplemente entre un grupo de personas que, entre comillas, es democrático porque es elegido por el pueblo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, volviendo a la número uno, cuando hablamos de aristocracia, chiquillos, estaba, en este caso, estaba relacionado simplemente con un tipo de familia que existía en Grecia, ¿ya? Todas las personas de la aristocracia se suponía que eran personas que tenían dinerito, ¿ya? Dinero, y que venían de clase acomodadas, ¿ya? Cuando hablo de clase acomodada estoy hablando de que en este caso eran familias nobles, ¿ya? Que, como le había dicho, ellos, su base de riqueza era el dinero, porque tenían harto dinero, tenían cosechas, ¿cierto? Tenían varias cosas a su nombre. Y eso no es que de un día para otro lo hicieron, sino que esto vino de tiempo atrás, desde ancestros, ¿ya? Quizás el tatarabuelo de uno de ellos fue el que empezó con esta riqueza, ¿ya? Obviamente esa riqueza la fue transmitiendo de generación en generación, ¿sí? A eso se le considera aristocracia, ¿ya? La aristocracia que se vivió en Grecia, chiquillos, principalmente se desarrolló a partir de los espartanos. Hay una cosa que la otra clase vamos a ver, que sería la última clase de nosotros con Grecia, ¿ya? Que tiene que ver con que en Grecia se desarrollaron dos grandes potencias o dos grandes, digamos, estados, ¿sí? Dos estados que fueron superpotentes. Atenas, es decir, los atenienses,
y Esparta, que eran los espartanos, ¿sí? En el caso de la aristocracia, principalmente estaba compuesto por gente de Esparta, ¿ya? ¿Por qué? Porque se decía, como yo les comenté la semana pasada, que las personas de Esparta, los espartanos, ¿cierto?, estaban más preparados para la guerra porque ellos se preparaban de manera militar desde chiquitito, ¿ya? A ellos, en vez de ir al colegio a estudiar, ¿cierto?, ellos iban a, de cierta forma, a entrenarse o a prepararse para una guerra, ¿ya? A diferencia de los niños atenienses, que ellos iban al colegio, ellos se educaban con filósofos, con físicos, con matemáticos, etcétera, ¿ya? Su principal, digamos, interés no era en este caso ir a la guerra, sino que el principal interés de los atenienses era la reflexión por sobre la fuerza. Reflexión es cuando la persona piensa en los actos que hace, ¿cierto? Piensa en qué cosa puede hacer para solucionar algo, qué cosas no debe hacer, ¿cierto? ¿Está bien o está mal lo que hice? Etcétera, ¿ya? Luego, chiquillos, hubo otro periodo en Atenas, perdón, en Grecia, porque todavía no vamos a hablar de lugares específicos, que se llamó la tiranía. La tiranía específica, chiquillos, es cuando gobierna una sola persona y esta persona todas las decisiones las toma él y las impone, ¿ya? Por eso de repente uno puede llamar a, un, a una persona un tirano, ¿ya? Cuando yo nombro y digo que una persona es un tirano, es porque esa persona me está imponiendo cosas que probablemente yo no esté de acuerdo, ¿sí? Había leyes en Grecia que muchas de las personas no estaban de acuerdo, pero obviamente ellos tenían que cumplir porque el rey, digamos, o el jefe en este caso, o el tirano, ¿sí? El que estaba en la punta de esta sociedad, de este gobierno, el que mandaba todo, había impuesto esto, ¿sí? Y aquel que no cumplía con sus órdenes, entonces por eso era importante, entre comillas, servirle a la persona que estaba siendo, siendo la que estaba gobernando, ¿ya? Este proceso de tiranía, chiquillo, fue más o menos entre el 650 y el 500 antes de Cristo, ¿ya? Hay una cosa clarita que tengo que contarles, que cada periodo antes de Cristo va a ser, se va a contar al revés. Por ejemplo, nosotros, cada año que va pasando, vamos aumentando un año, ¿cierto? Porque supone que nosotros ya estamos, la fecha de ahora sería 2020 después de Cristo, ¿sí? En este caso, cada vez que el número va disminuyendo, quiere decir que está más cerca nuestro periodo, porque recuerden que cada vez que va disminuyendo se va a ir acercando al cero, y cuando se acerque al cero, va a haber, en este caso, si yo llego al cero, después en el uno, ¿qué pasa en el uno? Se supone que en el uno fue el nacimiento de Cristo, ¿sí? Por eso, mientras más grande el número, más tiempo ha pasado, no es un tiempo tan cercano. Por ejemplo, como les decía, si yo digo, estamos en el año 2020, ustedes dicen, este año es un tiempo súper cercano. Si yo digo el 2021, dicen, el otro año, ¿ya? Nosotros vamos aumentando el número, pero en el caso de cuando era AC, antes de Cristo, mientras más chiquitito el número, quiere decir que más cerquita de la época estaba, ¿ya? Porque se iba acercando al cero. Y después del cero viene la otra época, que es la nueva época después de Cristo, que hasta hoy en día ya vamos en el 2020, ¿sí? Y la última forma de gobierno, chiquillos, era la democracia, que como ya les mencionaba, es una de las cosas que se fue transmitiendo o fue como un legado dentro de muchos países en el mundo, ¿sí? En este caso, como yo les decía, uno de los mayores representantes de esta forma de gobierno, ¿cierto? Se llamaba Pericles, ¿ya? Ahí los nombres eran bien raros en Grecia. Los vamos a ver más adelante, hasta quizás se puedan reír de algunos nombres porque son bien chistositos.
Entonces, teníamos que la democracia, chiquillos, era la libertad de expresión, ¿ya? En la tiranía no se podía hacer eso, porque en la tiranía yo no podía pensar diferente al rey o al que estaba dominando, ¿sí? En la democracia yo podía pensar como yo quería, ¿sí? Entonces, ahora cambiando de tema, ¿cierto? Porque estábamos hablando de forma de gobierno, ahora vamos a hablar de algo súper importante que también es como un legado cultural para nosotros, ¿sí? ¿Por qué hablo de legado cultural? Cada vez que hable de legado cultural, chiquillos, estoy haciendo referencia a algo que se hacía en aquellos tiempos de Grecia, que hoy en día se ha mantenido, ¿ya? Entonces, los Juegos Olímpicos, chiquillos, no partieron hace 5 años, 6 años, quizás como ustedes lo han visto. Los Juegos Olímpicos vienen de la década antes de Cristo, es decir, muchísimo tiempo atrás, ¿sí? Desde el 776 antes de Cristo, es decir, pasaron 776 años hasta llegar al año cero, ¿cierto? Más los 2020 de ahora. O sea, ha pasado bastante tiempo desde que se iniciaron los primeros Juegos Olímpicos, ¿sí? Estos Juegos Olímpicos, chiquillos, partieron en Grecia, obviamente, principalmente por capacidad o por idea de los atenienses, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que los atenienses, chiquillos, también ellos se dedicaban bastante al cultivo del cuerpo, ¿sí? ¿A qué me refiero con cultivo del cuerpo? No es que me voy a cultivar mi cuerpo como una planta, no. Lo que yo hago cuando cultivo mi cuerpo es que lo trabajo. Las personas, por lo general los jóvenes atenienses o los adultos atenienses eran personas bastante tonificadas, ¿cierto? Con músculo, con caluga, ¿ya? Eran bastante deportistas, ahí no existían los vicios, ni un tipo de vicio, ni cigarro, ni drogas, nada. O al menos no eran de manera común, ¿cierto? Por lo tanto, hoy la única distracción, el único pasatiempo era hacer deporte y estudiar, ¿sí? Por lo tanto, chiquillos, tenemos que, cuando hablamos de periodicidad, que les puse acá, quiere decir de cada cuánto en cuánto tiempo se van haciendo estos Juegos Olímpicos, ¿sí? Si se fijan acá en la diapo, no sé si ven acá abajo, perdón, me dio hipo. No sé si se fijan acá abajo en estas argollitas que están acá, ¿cierto? ¿Alguien sabe lo que significan estas argollitas que están acá abajo? Si se fijan son 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Usted alguna vez se ha preguntado, ¿y qué significan esas argollas? Porque obviamente siempre están. A ver, Rafa, active el micrófono y díganos. Más fuertecito. Ahora. Son los continentes. Perfecto, exacto. Muchas gracias, Rafita. Sí, como bien lo dice el Rafa, las 5 argollitas que se presentan acá son los 5 continentes de nuestro planeta. América, África, Europa, Asia, Oceanía. ¿Sí? Perfecto, súper bien. Entonces, cuando les contaba de la periodicidad, recuerden que estamos hablando de cada cuánto en cuánto se iban celebrando, ¿sí? Al igual que hoy en día, los Juegos Olímpicos se van celebrando cada 4 años, ¿ya? En ese tiempo, los Juegos Olímpicos se les llamaba olímpicos porque eran en honor a Zeus. La próxima semana vamos a ver todos los dioses de Grecia, ¿ya? Pero uno de los dioses más importantes era llamado el dios Zeus, que era el dios de todo, el dios dominador del mundo, ¿sí? Entonces estos Juegos Olímpicos se hacían en honor a él, ¿ya? ¿Por qué olímpicos? Porque se hacían en la ciudad de Olimpia, por eso se llamaban olímpicos, ¿sí? Se realizaban durante todo el verano, ¿cierto? Porque era una época más apta para hacer las competiciones. Se podían competir quienes, es decir, quienes podían competir, solamente podían competir los hombres libres,
¿ya? Y en este caso, los hombres principalmente que fueran de Grecia, ¿ya? Por ejemplo, un esclavo, si lleva harto tiempo viviendo en Grecia, no puede competir de ninguna forma, porque no es un hombre libre, ¿ya? Las mujeres, chiquillos, tampoco podían competir. Hoy en día, ustedes si se dan cuenta, los Juegos Olímpicos compiten, hay Juegos Olímpicos y Juegos Paraolímpicos. Cuando hablo de los Juegos Paralímpicos, chiquillos, son los Juegos para la gente con discapacidad. Por ejemplo, que usan muletas, que usan prótesis en alguna pierna, en algún brazo, ¿cierto? Eh, etcétera, que tienen alguna dificultad. Y también en los Juegos Olímpicos, recuerden que compiten mujeres también. ¿Sí? Esta modalidad de hombres y mujeres en casi todas las competiciones. Pero antes, como eran, digamos, no le daban la importancia a la mujer, recuerden que en esos tiempos en Grecia la mujer, el único fin que ella tenía era tener sus hijos, ¿cierto? Y quedarse en la casa haciendo los deberes de la casa, ¿cierto? Y criando a los hijos. Por lo tanto, no tenía ni poder, no podía votar ninguna ley y en este caso no podía participar en los Juegos Olímpicos. Solo podían participar los hombres. ¿Ya? Los premios, chiquillos, hoy en día son medallas, ¿cierto? Pero en esos tiempos eran coronas de laureles, ramas de palmera y cintas de lana. ¿Ya? Eran pequeñas coronitas, laureles una plantita, ¿cierto? Hechos con ramitas de palmera también, como por ejemplo algo así como los ramitos que uno hace para Semana Santa, antes de Semana Santa, algo así, ¿ya? Es importante también que se entienda que durante los Juegos Olímpicos se había o se hacía una tregua o una paz olímpica, ¿ya? ¿Para qué? Porque acuérdense que yo les comentaba que estos Juegos Olímpicos se realizaban en Olimpia, ¿sí? Es como los mundiales, el mundial no se desarrolla en todos los lados, un mundial se hace en un país específico, ¿cierto? Y todos los otros países que participan del mundial tienen que ir a ese país. Lo mismo pasaba acá, pero era en una ciudad de Grecia, ¿sí? Que era la ciudad de Olimpia, ¿sí? ¿Para qué se hacía esta pava tregua? Para que las personas que participaran estuvieran tranquilas y no tuvieran algún problema en su traslado, ¿sí? Porque obviamente podía haber alguna pelea o algo y eso podía dificultar el traslado de los atletas, ¿ya? Y finalmente algo que es súper importante también, chiquillos, las competiciones o competencias, ¿ya? En el caso de los Juegos Olímpicos antiguos eran 11 competiciones, hoy en día hay más de 11, ¿sí? Las competiciones eran las, las carreras, perdón, estoy con hipo, chiquillo, eran las carreras, el salto de longitud, es decir, el salto largo, el lanzamiento de disco y jabalina, la lucha, el pugilato que se le llamaba antes, que hoy en día es el boxeo, el pancracio que se le llamaba, que hoy en día son las artes marciales, ¿sí? Carreras de carro, el pentatlón era que mezclaba casi todas estas disciplinas, y la competencia de heraldos y trompeteros. La última competencia era una competencia musical, ¿ya? Es decir, eran 11 competiciones. Ahora, chiquillos, pasamos de los Juegos Olímpicos a algo súper importante que hace resumen un poco de este periodo de la Grecia antigua, de la antigua Grecia, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la Grecia antigua, tenemos que entender que se dividió en tres periodos, ¿ya? Como les expliqué en un principio, los periodos se iban dando con respecto a cada gobierno, ¿ya? eh, a veces habían guerras, ¿cierto? Uno de los que mandaba en estos gobiernos, ¿cierto? Perdía o pasaba algo y eso llevaba en consecuencia a un cambio de gobierno, es decir, que llegara otra persona y dijera, no, ¿sabes qué? Tú lo estás haciendo mal, tienes que ceder tu puesto, me toca a mí. Por lo tanto, por eso habían cambios de gobierno y bueno, entre otras características que las vamos a ver ahora. El primer periodo que se dio en Grecia fue del 800 a.C. al 490. Ven que ahí se denota la fecha, ¿cierto? Que va siempre desde mayor a menor, porque se supone que mientras más chiquitito el número, más actuales.
¿sí? Este periodo, chiquillos, se llama periodo arcaico, ¿ya? El nombre es rarito, pero ahí vamos a ir conociendo. ¿Qué pasó en este periodo arcaico, chiquillos? Perdón. Lo que primero ocurre es que se introduce el alfabeto, ¿ya? El alfabeto son las letras, las vocales, lo que ustedes conocen en su idioma, y en este caso el idioma grecio, el idioma de Grecia, ¿cierto? Era el latín, ¿ya? Se utilizaba mucho el latín, que es una de otro tipo de lengua, no es el mismo que el que utilizamos hoy en día, ¿ya? En el 776, como les mencionaba anteriormente, se realizó la Gran Olimpiada en Grecia, que en este caso fueron los primeros Juegos Olímpicos, ¿ya? Del 750 al 550 a.C. Comienza la colonización griega. Cuando yo les hablo de colonización, chiquillos, principalmente me refiero a que empezó el dominio griego sobre los territorios, ¿ya? Se empezaron a dar las guerras, ¿sí? Las disputas entre pueblos vecinos, ¿cierto? Recuerden que eh, entre pueblos, digamos, siempre había una disputa o pelea entre ellos para ver quién se quedaba con el territorio del otro, ¿sí? Se decía que la persona o el gobierno que tenía más territorio soberano en general, ¿cierto? Era el que mayor poder tenía. Por lo tanto, recuerden que dos de los estados que logró tener más territorio fueron los atenienses y los espartanos, ¿sí? Por eso empezó la colonización, es decir, todos los pueblos quisieron empezar a captar los distintos territorios, ¿sí? Y obviamente a causa de eso se empezaron a formar desigualdades y guerras, ¿sí? En 510 a.C. se da la democracia con Clístenes en Atenas y su reforma. Clístenes o Clístenes es este personaje que está acá, ¿sí? Él fue como, digamos, para que lo entiendan, como un presidente que llegó a Grecia, ¿cierto? A gobernar. ¿Y qué es lo que él hizo? Él impuso la democracia. Recuerden que antes estaba la aristocracia, la tiranía, donde la gente no podía expresarse ni pensar diferente. Llegó él y dijo, voy a hacer una reforma, aquí le puse reforma, pero es reforma, ¿ya? Dijo, voy a hacer una reforma en donde todos podamos opinar, en donde todos tengamos las mismas capacidades, y eso obviamente llevó a una posible democracia, ¿ya? Democracia se supone, chiquillos, que es como lo que siempre se busca, ¿ya? Se busca dentro de una organización, ¿ya? Porque todas las leyes y cosas o decisiones que se pueden tomar son más arbitrarias, ¿ya? Es que probablemente no solo va a venir de una persona, sino que varias van a decidir, y no va a ser tan representatorio de una, sino que va a intentar representar a toda la gente, o a la gran mayoría. Luego, chiquillos, tenemos el periodo clásico. Si se dan cuenta, el periodo arcaico duró bastante, duró casi 300 años. Luego tenemos el periodo clásico, que no duró tanto, duró como unos 100 años, pero un poquito menos, ¿ya? Tenemos que en este periodo uno de los hechos más importantes fue la primera guerra médica que se hizo entre los griegos y los persas. Los persas también eran parte de Grecia, era otro pueblo que en algún momento también toma relevancia, no tanta como Atenas y Esparta, pero toma relevancia, ¿ya? En este caso, en la Primera Guerra Médica, gana Grecia, en este caso se imponen los griegos, y, como les puse acá, se hacen de hegemonía, ¿ya? Cuando hablo de que se hacen de hegemonía, quiere decir que conquistaron el territorio que estaban batallando, ¿ya? Luego, chiquillos, tenemos en el 480 antes de Cristo, ¿sí? Ay, un momentito, ahí sí. Tenemos que se realiza la Segunda Guerra Médica, ¿ya? Y es donde vuelven a ganar los griegos, o sea, en este periodo del 490 al 480, en las dos guerras que hubieron, los griegos fueron los grandes vencedores, ¿ya? Es importante entender eso porque recuerden que ellos estaban preparados, sobre todo los espartanos, para llevar a cabo una guerra,
¿Ya? ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué, chiquillos, como les puse acá, por qué se les decía guerra médica? Porque a los atenienses principalmente se les llamaba o se les decía los medos, medos, como les puse acá, los medos. Por eso se les llamó guerra médica, porque aparte que ellos fueron los grandes vencedores en ambas guerras, ¿sí? Acá tenemos un personaje súper importante, como ya les mencionaba, para Atenas y Grecia y para nosotros hoy en día, que es Pericles. Este personaje que está aquí es Pericles, que es el que yo les decía que instauró la democracia, es decir, en donde todos podemos dar nuestra opinión, en donde no se nos va a castigar por pensar diferente y se va a aceptar nuestra opinión, ¿ya? En el 432 a.C., chiquillos, se ejecuta una de las últimas guerras de, en este caso, de Pericles como presidente, digamos. Se ejecuta la guerra llamada la Guerra del Peloponeso, en donde los atenienses se enfrentan a los espartanos. Y recuerden ustedes que los espartanos eran súper poderosos. Desde chiquitito ellos estaban acostumbrados recuerden que ellos en el colegio, ellos se preparaban para la guerra, no se preparaban para estudiar. Por lo tanto, los espartanos le dieron paliza a los atenienses. Aquí fue cuando termina el periodo clásico, ¿cierto? Termina el periodo clásico. De acá, ay, lo siento. Lo último que ocurrió, que fue súper importante y que declinó en el término, en este caso del periodo clásico, es decir, fue la guerra del Peloponeso, en donde obviamente, como les decía, ganaron los espartanos porque ellos estaban preparados físicamente para la guerra, en cambio los atenienses eran más inteligentes de mente, pero no físicamente. Ya, por lo tanto, los espartanos le dieron paliza. ¿Ya? El último periodo, chiquillo, uno de los más relevantes, es el periodo helenístico, ¿ya? Que este dura bastante tiempo también, hasta transformarse a la Grecia que conocemos hoy en día, que es casi unificada, es decir, que solo se domina, que solo tiene una forma de gobierno, no hay distintas polis, ¿ya? El periodo helenístico, chiquillos, dura del 338 a.C. hasta el 30. ¿Cómo parte este periodo? Parte principalmente por la conquista de las polis griegas a cargo de este caballero, Filipo II de Macedonia. Mírenlo, este es. Él parte este periodo helenístico, ¿ya? Tenemos después, en el 336 al 323, este caballero dentro de este lapsus en el 337 muere y le deja su gobierno a esta otra persona que está acá, que se llama Alejandro Magno. Alejandro Magno va a ser súper conocido dentro de Grecia y a nivel mundial porque él comienza a dominar, en este caso, Grecia y de cierta forma en algún momento trata de comprender o trata de convertirlo en imperio, ¿ya? Este imperio, chiquillos, se divide después de la muerte de Alejandro Magno, ¿sí? La muerte de Alejandro Magno no fue en el 323 exactamente, sino que es un aproximado, ¿ya? Porque ahí terminó su periodo, su gobierno, ¿cierto? Lo que ocurre después de su muerte es que esta Grecia que conocíamos nosotros se va a dividir en tres partes: Egipto, Mesopotamia y Macedonia. ¿Ya? Finalmente, chiquillos, ya cambiando de tema, el periodo helenístico, chiquillo, era el último periodo de Grecia. Ya después de que se termine este periodo, después que muere Alejandro Magno, empiezan a haber ciudades independientes, ¿cierto? Y ya se deja de lado la guerra, se deja de lado todos los problemas que habían antes para empezar a ser un solo pueblo, ¿ya? Hasta el día de hoy. Las principales o los principales aportes culturales de los griegos. Cuando acuérdense que yo hablaba de aportes culturales, estoy hablando de algo que ellos crearon y que hoy en día no ha servido de gran utilidad, ¿sí? Una de las cosas más importantes, chiquillos, es el teatro griego,
¿sí? El teatro griego, donde hoy en día una de las obras más conocidas griegas que conocemos, digámoslo así, valga la redundancia, es la Ilíada y la Odisea. Yo sé que ustedes son pequeñitos para leer estos libros todavía porque son libros para más grandes, pero ellos fueron los que instauraron este tipo de libros, ¿ya? Que es como decir una obra, es como los libros de Romeo y Julieta, algo así, ¿ya? Entonces, fíjense acá, el teatro griego fue súper importante en los tiempos de los griegos, ¿cierto? Y hasta hoy en día, ¿ya? Este queda ubicado hoy en día en, claro, en Grecia, ¿cierto? Y fíjense la forma que tenía, ¿ya? Acá estaba la parte, esto era, se le llamaba anfiteatro, a la parte de las sillas. Acá era una parte central del escenario, en donde ahí los personajes hacían sus obras, leían sus poemas, ¿cierto? Y la gente se sentaba aquí alrededor, ¿ya? Tenemos también, chiquillos, que de los griegos nosotros adquirimos 4 pensamientos básicos, que es el humanismo, la religiosidad, el individualismo y el racionalismo, que son pensamientos filosóficos, algunos, menos la religiosidad. La religiosidad tiene que ver con toda la religión. El humanismo, chiquillos, tiene que ver con el cuerpo humano, con la conexión entre mente y alma, ¿cierto? El individualismo es cuando la persona se centra en sus conocimientos en sí, y el racionalismo cuando centramos el aprendizaje en cosas, digamos, a ver, ¿cómo lo puedo decir para que suene más simple? En nuestros pensamientos, en la razón, ya no actuamos de manera impulsiva, sino que actuamos de manera racional, pensando lo que estamos haciendo, ¿sí? Y otra cosa finalmente importante que se nos transmitió desde Grecia es tiene que ver con las arquitecturas de los griegos, que tenían principalmente 3 órdenes arquitectónicos, que eran los pilares que ellos construían. Ya eso era característico de ellos. Teníamos lo dórico, lo jónico y lo corintio. Acá está, dórico, jónico y corintio. Eran 3 distintos modelos que ellos tenían, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos queridos, acabamos de terminar esto y yo les voy a mandar con los papás una guía que se las voy a mostrar ahora así a lo rapidito, ¿cierto? Porque ya estamos casi en la hora, que es sobre una comparación de los Juegos Olímpicos de el ayer y los de hoy en día, ¿ya? ¿Se acuerdan que igual hablamos de estas cosas hoy día? Por ejemplo, los Juegos Olímpicos del pasado, el lugar donde se hacían, ahí usted tiene que, según lo que vimos hoy día, yo les voy a mandar al tiro el Power. Y acá, en los Juegos Olímpicos del presente, tiene que hacer una especie de investigación, ¿ya? Buscar en internet dónde son los Juegos Olímpicos, dónde fueron los últimos Juegos Olímpicos, ¿ya? Porque no los que o los que vienen o dónde fueron los últimos, cualquiera de los dos me sirve, ¿ya? La periodicidad, recuerden, de cada cuánto en cuánto fueron los Juegos Olímpicos pasados y cada cuánto en cuánto se hacen ahora. La duración de cada juego, de los juegos, es decir, cuánto tiempo dura. Todo un periodo, ¿cierto? En el caso del pasado era hacía todo el verano. Características de los jugadores. Por ejemplo, antes solo podían competir los hombres libres, no las mujeres, y acá los jugadores hoy en día pueden competir hombres, mujeres y personas con discapacidades, ¿ya? Número de pruebas, recuerden que antes eran 11 pruebas y hoy en día hay muchísimas, solo tiene que usted investigar. Los premios hoy en día, claro, son medallas, trofeos y otras cosas, ¿cierto? Y los premios antiguamente, también lo mencionamos, eran la corona de laurel. Y Profesora, objetivos, dígame, estamos listos con la hora para la clase siguiente. ya, al tiro, tío. Y chiquillos, finalmente los objetivos tienen que ver con cada cosa que querían lograr ellos dentro de los juegos, qué objetivo tenía cada juego o cada competencia. ¿Ya? Ya, chiquillos, activen nomás su micrófono para que nos podamos despedir. Está todo activado. Tía, le quería decir algo.